Como verán, cada vez que entendemos más el cuerpo, dejamos de pensar egoístamente que yo soy el único médico de mi paciente. Este tipo de conferencias nos permite conocer que el paciente se le debe manejar íntegramente. En la unidad donde trabajo, 30% de mis pacientes que son antropológicos y benignos tienen un problema con la tiroides, generalmente hipotiroideos. Comenzamos a buscar literatura tiroides como enfermedades cáncer y benignas. Generalmente son procesos inflamatorios crónicos. Dos partes importantes. Conocemos ya más la parte de defensa innata adquirida y esta molécula, proteínas, carbohidratos y lípidos. Nuestro cuerpo está formado de lípidos y carbohidratos. Las células, la célula bicapa lipídica con sus receptores, glucoproteicos, lipoproteicos. Como verán, estamos volviendo al origen, algo que no debemos olvidar. Y en vez de tratar la punta del iceberg, que tratar los síntomas, los signos de la enfermedad por órganos, estamos volviendo al origen de lo que somos. Somos orígenes moleculares y orígenes atómicos. Yo lo digo atómico porque en muchos de los procesos inflamatorios he visto la primera, disculpe, la primera, Veo es que mucho tiene que ver oxidación, reducción con muchas de estas moléculas y por eso el doctor recalcaba moléculas como antioxidantes acortan estos periodos. Lógicamente debatimos porque hay mucha discusión. Oye, ¿cómo lo mido? ¿Cómo lo doy? Creemos que es como dar un gramo de un antibiótico o una molécula tal, 500 miligramos cada 8 horas, 12 horas. No, no hay cómo medir el proceso del estrés inflamatorio. No hay pruebas. Todos son mediadores indirectos. Todavía no conocemos. Y eso es lo que mi punto de vista de cómo entendemos poco a poco la enfermedad y estas explicaciones que nos anteceden, vamos a tratar este tema, inmunonutrición. Me interesa esa inmunonutrición porque trabajo en el área quirúrgica. Inmunonutrición va a ser para cierto tipo de paciente, no es para todos, por si acaso. Va a ser para exclusivos, cierto tipo, para pacientes oncológicos, pacientes de cirugías digestivas altas o a nivel de cuello. Ahí se ha visto su mejor beneficio. No es para todo. No es para un paciente que está eutrófico normal. Generalmente tiene beneficios en aquel paciente que no tiene ningún beneficio en paciente eutrófico, no va a tener, malgastamos recursos. Sí va a haber ciertos beneficios en un paciente desnutrido, donde van a haber miles de mecanismos, ya no solamente es la patología, el cáncer, la inflamación, la colecistitis, el proceso inflamatorio, el área de absorción. No, ya vemos que estamos comprometiendo diferentes órganos, inclusive a nivel cerebral. Ya hablamos ayer de microbiota también que influye. Como verán, ya estamos manejando algo que debimos hacer. En vez de pensar en super especialistas, manejar el cuerpo como debió ser, en forma integral. Por eso la importancia de trabajar en equipos. Por eso aquí vemos cirujanos, intensivistas, médicos de diferentes especialidades. Debería estar el gastro, debería estar rehabilitación. Nosotros consideramos para cirugía 3 factores importantes para que mi paciente no se comprometa o no perpetúe las instancias o no tenga fístulas o infecciones. 1, nutrición. Casi todos nuestros pacientes, el 80% vienen con algún grado de desnutrición. Eso ya juega mal en contra de la cirugía. Y más si es una patología oncológica. Otro segundo gran factor es el componente ventilatorio, que nos jugaba la segunda complicación como órgano que perpetuaba a un paciente. Y la tercera gran complicación, la parte de rehabilitación. Nosotros sí hacemos un poco de rehabilitación en lo poco que podemos. Hablábamos con un doctor español que maneja prehabilitación, pues lo tienen desde el psiquiatra, tienen el endocrinólogo, tienen el rehabilitador. Oiga, en mi patria no lo voy a tener eso. Pero sí me dice, comencemos con nutrición, comencemos con fisioterapia respiratoria y con eso ya hemos disminuido considerablemente muchas de las complicaciones. Ahora sí, siguiente. Todo tiene que ver con estas células, inmunidad. Al haber un proceso inflamatorio cíclico se altera toda la hematopoiesis, todas las células
en más o menos, y depende de cómo funcione, van a tener alteraciones. Siguiente. Esta es la unidad, este es parte del servicio que tengo. Aquí generalmente le llamamos nuestra mini UCI para pacientes más críticos. Cuando hacemos cirugías más complejas que van a necesitar un monitoreo más estricto. Se formó con el maestro Machicado y pusimos monitores y todo lo demás para ese tipo de paciente. La doctora ha sido también parte de nuestro hospital. Siguiente. Yo le voy a hablar siempre de consensos, porque en cirugía tenemos que tomar medidas con mi paciente. Yo no puedo andar diciendo cuál es el último esquema. No puedo. Tengo que basarme en cosas concretas y precisas para tomar decisiones, porque acá tenemos un solo chance. Entramos, lo reparamos y tiene que salir bien. No podemos andar jugando a qué le doy, no le doy. Tenemos que llevarlo a un mínimo de requerimientos nutricionales para que lo que lo podamos resolver quirúrgicamente tenga un éxito. Siguiente. ASPE, FELAMPE y ESPEN son todo el consenso de resumen que se va a explicar en estas diapositivas. La inmunonutrición implica administración de dietas suplementadas enriquecidas autoinmune. Ya se nombró arginina, glutamina, los omega 3, nucleótidos, antioxidantes, vitaminas. ¿Cuál es el objetivo? Modular la respuesta inmune. Volvemos a hablar de inmunidad. Nutrición. ¿Qué se busca? Disminuir tasas de infección, acortar la estancia hospitalaria, disminuir la mortalidad, mejorar la cicatrización de las heridas, especialmente en quienes, en todos no, en este tipo de pacientes quirúrgicos críticos o en pacientes oncológicos. Por eso hablamos de que tienen que ser en cierto tipo de pacientes o poblaciones específicas donde se ve su mejor impacto. Siguiente. Van a encontrar diferentes artículos de que ya se mencionaron los que más. Acá hablaremos de unos que otros y explicaremos algunos. Y muchos de estos tienen, la verdad, diferentes mecanismos dentro del cuerpo. Ampliaba yo arginina y la arginina en el cuerpo humano tiene 5 vías de cómo se produce y se consume. Y dependiendo cuál vía tiene un efecto. Tanto así que se dice que si uno da arginina cuando tiene un cáncer de esófago, se incrementa el cáncer de esófago, se vuelve más agresivo. Tanto así que hablan algunos estudios que el medir arginina en este tipo de paciente es un marcador de agresividad. O sea, tenemos que conocer la bioquímica y la bioindispensabilidad de estos productos, de estos mecanismos, de estas moléculas, antes de tratar algo. Hay que ampliar nuestros recursos. Por eso yo siempre digo, cuando pasamos visita, hay que volver a estudiar ciencias básicas. Tenemos que entender. Y cada vez, si ustedes ven la doctora, al igual que el doctor Frankie, nos ha demostrado todo es fisiología. Pero lógicamente cada vez hemos ampliado. Hay más conocimiento de esto. Glutamina, arginina, ácido graso y nucleótidos. Todo tiene que ver con células de defensa, todo tiene que ver con el órgano hematopoieticos y reparar las células. Siguiente. ¿Qué refiere ASPEN? Describe la inmunonutrición como la provisión de nutrientes que tiene un papel importante en la función inmune. ¿Cómo le llama a estas moléculas? Le llama fórmulas enterales inmunomoduladoras. ¿Qué recomienda? Igualito. En poblaciones específicas, tumores del tubo digestivo superior, que es mi área, es donde yo estamos trabajando, área benigna y maligna, trabajamos esófago, estómago, duodeno, retroperitoneo, vaso y pared, que es lo que estamos manejando, tanto benigno como maligno. Y esto refieren en dosis mucho más elevadas o dosis farmacológicas, que es el nombre que utilizan ellos. Siguiente. ¿Qué refiere ESPEN? ESPEN define la inmunonutrición muy similar y dice refiere de nutrientes específicos para influir en la parte inmune, por lo tanto, en la respuesta inflamatoria. Sus guías, por ejemplo, hablan sobre nutrición en cirugía y UCI, detallan mecanismos de acción inmunonutriente y igualito refiere sobre ciertas poblaciones. No recomienda en pacientes hemodinámicamente estable. No lo recomienda. Si está inestable, no se recomienda. Hay que ser cauto. Dosis bajas, como se viene hablando. Siguiente. ¿Qué dice FELAMPE? FELAMPE siempre, la verdad, va mucho igual que ellos. Y es más conservador y generalmente tiende a buscar lo mismo. En este caso le llama fórmulas inmunomoduladoras y su uso debe ser racional y buscando la evidencia de cada uno de estos componentes. Siguiente. Respuesta de los tres. Siguiente conclusión. ¿Qué podemos decir?
que son inmunonutrientes específicos, sí, son cierto grupo de fármacos, a dosis farmacológica, es decir, más de lo requerido, de lo normal, con el objetivo de modular la respuesta inmune e inflamatoria, por lo tanto, mejorar los resultados clínicos del paciente que ya se ha mencionado, y generalmente se utiliza pacientes con estrés metabólico como cirugía, trauma, sepsis y cáncer. Siguiente. ¿Qué nutrientes tenemos? Desde aminoácidos, arginina, glutamina, aminoácidos de cadena ramificada como leucina y celeucina valina, que preceden a la glutamina como parte de... Siguiente. La arginina, aminoácido semiesencial, útil y esencial en situaciones de estrés, es un precursor del óxido nítrico, importante en la vasodilatación, tiene función en la citotoxicidad con los macrófagos, promueve la proliferación de linfocitos T y mejora la cicatrización. Esa es la composición de la arginina y su equivalencia bioquímica. Siguiente. Hablábamos de la arginina, todos estos mecanismos hay que saber y tiene que ver porque nosotros manejamos cáncer de esófago. Si bien es poco y poco frecuente y nadie le gusta tener un paciente, generalmente es un paciente bien desnutrido. Es una cirugía compleja. Son muy pocos centros que hacen cirugía de esófago. Nosotros tenemos suerte, últimamente ya estamos manejándolo desde el punto de vista laparoscópica. Entonces, no es tan fácil manejar este tipo de paciente y tiene muchas complicaciones. Abarca la parte abdominal, la parte torácica y la parte cervical. Más la desnutrición que viene, hay que compensar mucho a estos pacientes. Y más todas las comorbilidades que vienen, todos tenemos que suplementar a este paciente bien para darle un chance quirúrgico. Los diferentes mecanismos y enzimas que tienen que ver con la síntesis de la arginina. Siguiente. Glutamina. Es el aminoácido más abundante en el plasma y en el músculo esquelético. Es un combustible crucial para las células, para su división rápida, importante en los enterocitos, en las células inmunitarias como linfocitos y macrófagos. Ayuda a mantener la integridad de la barrera intestinal. Es un precursor antioxidante del glutatión y modula la respuesta inflamatoria, igual a la composición tridimensional de la glutamina. Siguiente. Los ramificados, leucina, isoleucina y valina, juegan un papel importante también en la síntesis proteica. Son importantes para la función inmune y son precursores de la glutamina. Siguiente. En lo que se refiere a los omegas, EPA y DH, recuerden que el proceso inflamatorio que se presentan en ellos, los trastornos de la mielopoiesis, las resolvinas que tienen que ver mucho acá, los lipios tienen que ver, el EPA, a través de cierta enzima pasa a DPA, luego por acción de cierta pasa al 13-DPA para formar ciertas resolvinas, y estas resolvinas tienen y modulan la respuesta inflamatoria. Para que vean que los lípidos sí tienen que ver en la respuesta inflamatoria, tienen que ser parte de la respuesta de nutrición de este tipo de paciente. ¿Qué tienen? Tienen propiedades antiinflamatorias, compiten con el ácido araquidónico y el omega 6 por vías metabólicas, resulta en la producción de eicosanoides que son menos inflamatorios, como las prostaglandinas que son y la serie 3 y leucotrienos de la serie 5, son mediadores inflamatorios, las resolvinas, lo que hablábamos, 1, 2, 3 y 4, las que más se estudian. Siguiente, y tienen que ver, ayudan en la inflamación. Los nucleótidos generalmente son componentes básicos de ADN y el RNA. Recuerden que cuando hay procesos inflamatorios, ya no hablamos siempre de la parte molecular, flow. Y si ustedes ven, cada vez hablamos más de organelas. Hay el estrés de la mitocondria. Ahí había un artículo, estrés del nucleolo, estrés ribosomal. Cada vez hablamos más de componentes celulares, si se perpetúa este o no. Miren a dónde ya estamos hablando a nivel molecular. Ya no solamente hablamos de un órgano y cómo estas células hacen toda una repercusión en el ser humano a nivel sistémico. O sea, a eso vamos y esa es nuestra tendencia y eso tenemos que ir entrenando. Tenemos que estudiar una parte más, nuestra inmunología, conocerla más. Es recomendable porque eso se aplica a todas las enfermedades. Hablaba con un maestro de traumatología y él tiene ahorita un cáncer óseo y me dice, Querévalu, tú estás aplicando esto, ¿puedo hablar contigo? Maestro, un gusto. Me dice, oye, todo es inmunológico, mi artritis, mi esto, mi cáncer, mi nutrición tiene que ver. Y era uno de los maestros más, casi un dios, un tótem de mi hospital de traumatología.
Pero él ya entendía por la enfermedad que tenía que la parte inmunológica y la parte de nutrición es parte de su solución o cómo amenguar sus problemas o sus complicaciones y sus molestias. Cuando le decía, maestro, usted ya veía, no, me dice, nunca pensaba, ahora ya entiendo muchas cosas. Entonces, tenemos que ampliar nuestros conceptos en ciertas áreas. Nutrición es base, la parte inmunológica o de defensa es base para entender todos los procesos inflamatorios. Recuerden que la mayoría de nuestros procesos inflamatorios, incluido el cáncer, es un proceso inflamatorio degenerativo. En el tubo digestivo, para desarrollar cáncer en el tubo digestivo, generalmente es por proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio ya se ha estudiado, demora entre 15 a 20 años. Cambio de pH, genera inflamación crónica, por lo tanto, ese órgano que se ha hecho una variante, una derivación, puede terminar en un cáncer. O sea, tenemos que estudiar esto y entenderlo cada vez más. Y gran parte va a ser resolución de este tipo. Por eso ya Hipócrates hablaba de lo que comes, son todas sus enfermedades, hay tantas curas. Aunque el cuerpo puede sintetizarlo en situaciones de alta demanda como respuesta inmune activa a la reparación de tejidos, su suministro de oxígeno puede ser beneficioso. Siguiente. Complementos como vitamina A, C. Me gusta la vitamina C, la uso en dosis altas, les soy sincero. Tiene que ver con redos, tiene que ver con sedación. La uso desde este frasco de 7.5 hasta 9, 10 usado. Ustedes van a ver que levantan un paciente. Si ustedes ven, lo comencé utilizando en patologías oncológicas, actualmente lo utilizo en todos los procesos inflamatorios. Comenzó luego reumatológicas, mi esposa es dermatóloga, muchas de sus enfermedades son de autoinmune y las venimos manejando y se controlan mucho mejor cuando usamos altas dosis de vitamina C. Nos enseñaron que 100 a 200 miligramos por kilo de peso. No, recuerden que esto es un estrés, no hay cómo medirlo eso. Pero sí se ha demostrado que si yo estoy sano y uso vitamina C, voy a consumir un tiempo y voy a eliminarlo entre 24 a 48 horas. A las pocas horas se elimina, pero 48 es lo máximo. Pero si yo tengo un proceso inflamatorio, pancreatitis, cáncer, enfermedades del colágeno, se va a ir consumiendo, el cuerpo lo va consumiendo más y lo va a eliminar mucho menor. Es hidrosoluble, perfunde por todos lados, no gasta energía, disminuye muy bien todo lo que es radicales de oxidación, que es un componente importante para perpetuar todos estos procesos inflamatorios. Personalmente lo utilizo, la verdad, actualmente en todo. Vitamina D, vitamina E, complejo B, ese es otro de los componentes que también usamos en nuestro pabellón. Además de la nutrición para nuestros pacientes, es vitamina C y B. Para nuestros pacientes lo venimos usando para este tipo de pacientes. Siguiente. Otros elementos o oligoelementos, está el zinc, selenio, el hierro y el cobre, que ya se han mencionado todos los efectos que producen. Siguiente. Probióticos también se habló. Y prebióticos, aunque no son nutrientes en su sentido clásico, tienen que ver un factor importante en la respuesta inflamatoria o en la regulación del sistema inmune. Siguiente. Preoperatorio. ¿Influye? Sí. En algunos pacientes sí. Se puede dar durante todo el periodo perioperatorio, es decir, antes, durante y después, que muchos estudios regulan. Si se da previo también, si se da también. Se ha comparado con pacientes que se le da su nutrición normal o comparativo con otro que no se le da nada, siempre el pre y el peri tienen mejores resultados. Lógico, en este tipo de pacientes no es para todos. Si yo le digo a un paciente normal, no va a tener mayor beneficio, no es comparativo. Así nos llegan los abdómenes, difíciles manejarlos. Somos un centro de referencia de abdómenes. Con el cuento de la nutrición nos mandan estos pacientes. Eso nos ha permitido nutrir, por eso nos dedicamos un tiempo y ya tratamos de aprender de nutrición. A Dios gracias, la industria nos ha permitido tener capacitaciones casi todos los miércoles, tantas conferencias virtuales como reales de médicos de toda esta parte de Latinoamérica, presencial, inclusive peruanos, que nos van y nos capacitan. Hemos tenido de tener a la suerte a la doctora Placar Sexis, nutrición y cirugía. La verdad, hay que entendernos, hay que comunicarnos más y hay que hablar de nutrición. Siguiente. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos y metabólicos? Respuesta inmune, modularla, mejorar la respuesta inflamatoria, modulación, mejorar la función inmune, mantener la integridad intestinal
mejorar cicatrización, disminuir el estrés oxidativo y su impacto metabólico. Siguiente. Efectos fisiológicos, mejorar la función inmune, mantenimiento de barrera y cicatrización. Siguiente. Metabólicos, aquí hemos visto, ya mencionado, balance nitrogenado, modulación de lípidos y glucosa para evitar la elevación de estos y por los efectos secundarios de lo mismo, control también y de la insulina, atenuación de la respuesta al estrés quirúrgico y reducción del estrés oxidativo. Siguiente. Cada una, últimamente operamos niños. Nos invitan del Hospital San Bartolomé, pacientes críticos. Lo bueno que ellos sí manejan mucho su nutrición en los niños. El niño tiene mucho apoyo del Estado para nutrición. Entonces, pero creo que la mayoría que trabajamos en adultos, muy pocos nuestros hospitales tienen apoyo del Estado para tener nutrición. Creo que hay alguien que me diga en que trabaja un hospital de adultos que el Estado tengamos a disposición, ¿no? El Hospital San Bartolomé, sí, no le falta nutrición para nada a los niños, tienen de todo. Por eso cuando vamos, me invitan, le digo, tiene eso, doctor, tiene todo, estamos cubiertos, lo manejamos tal, balance nitrogenado tal, proteínas tanto. Ya no discutimos, nos preocupamos por la parte quirúrgica. Si son abdómenes congelados, son pacientes difíciles. La verdad, yo no tenía experiencia mucho en niños hasta hace unos casi 10 años, que me invitaron la primera vez por el abdomen congelado, que sí tenemos muy bonita experiencia. Y comenzamos a desarmar abdómenes congelados de niños, que la verdad son cosas bien delicaditas. El niño más pequeño operado tiene 4 años, que es este último. Ya había sido operado por ellos, vino por una malformación, repararon hueco tras huecos, logramos desarmar y logramos que mejore. Ahorita ya está en cierre progresivo. Ojo, este tipo de paciente necesita un manejo de un grupo. Eso es lo que yo les digo. ¿Quieren evitarse complicaciones? ¿Creen que el VAC, que la nutrición es suficiente? No, tiene que ser un grupo. Al ser patología poco frecuente, pero muy agresiva, que demanda muchos recursos y a veces muchos temores y miedos, tiene que irse formando los grupos. Y lastimosamente tienen que perder uno de sus tiempos. Yo no puedo andar en la clínica aquí, allá, no. Tengo que programarme cada 2, 3 días reoperar a ese paciente. Yo no le puedo dejar indefinida la terapia de presión negativa. ¿Es un buen método temporal? Sí. Me ha ayudado a salvar muchas vidas, pero tiene que ser programado. 3, 4 días hay que reingresar. Y a veces dejamos eso por miles de motivos o que ingrese otro que no tiene experiencia y al cambiar le volvemos a hacer un hueco. Y ojo, y una vez que he hecho un hueco, todo vuelve a cero. Todo se perdió. La nutrición, el balance, los líquidos, las proteínas, todo vuelve a cero, porque el paciente se vuelve séptico, todo se consume de nuevo, todo ingresa a esa fase aguda. Y hacemos crónico estos procesos. Modulación de la respuesta inflamatoria, disminución de citoquinas proinflamatorias, aumento de citoquinas antiinflamatorias, reducción de la respuesta de fase aguda. Los omega 3 compiten con la araquidona que hemos mencionado. Siguiente. Gran partícipe de esta respuesta, mitocondria. No es la misma mitocondria en fase anabólica que en fase catabólica. Va a actuar distinto. No va a agredir. Se estabiliza, comienza a hacer el efecto anabólico. Creo que mejores explicaciones no hemos tenido hoy día de hoy de toda la parte bioquímica y molecular. Membrana lipídica, lípidos, proteínas, todo por obtener energía. Y la energía, ya sabemos quiénes son nuestros nutrientes. Siguiente. Un nivel de la función inmune, tanto la arginina como la glutamina, mejoran los linfocitos y los macrófagos. Los nucleótidos son esenciales para la proliferación de células inmunes y mantenimiento de la inmunidad, que normalmente después de una cirugía tiende a deprimir. Siguiente. Mantenimiento de la integridad de la barrera intestinal. La glutamina es importante para mantener y evitar la atrofia de las vellosidades. Perdemos no solamente las vellosidades, se pierde gran cantidad de proteínas ahí cuando perdemos, y estas se renuevan constantemente, entre 3 a 7 días. O sea, se cambian fisiológicamente. O sea, necesita un gran consumo proteico. Siguiente. Este es un hermoso video que encontramos. No solamente es un órgano de absorción digestivo, sino tiene que ver mucho con el componente inmunológico y la respuesta primarias a nuestro trastorno. Ya mencionaron las diferentes etapas de las células que componen.
La irrigación, ya el doctor Lira también nos habló, Juan Impun, no es la misma la base de la crita que la punta. ¿Qué tienen que ver las diferentes etapas, la vellosidad, las células M, las uniones, las presentaciones de antígenos, la interleuquina 10, 23, en todo lo que es ese mecanismo de defensa? ¿Mejora la cicatrización de heridas? Sí, nos interesa. Uno de los efectos también de la vitamina C es mejorar, formar más colágeno. O sea, no solamente lo uso como parte redox, también modula. Se dice que la vitamina C modula 150 respuestas bioquímicas en el cuerpo humano. Y no he visto ninguna que sea en contra y tampoco acumulativa. Mejora el depósito de colágeno y la fuerza de las heridas. Siguiente. Reducción del estrés oxidativo. Siguiente. ¿Qué efectos a nivel metabólico? Atenúa el catabolismo proteico inducido por el estrés quirúrgico, mejora el equilibrio nitrogenado. Siguiente. Recomendaciones de las guías. ¿Cuáles son las recomendaciones? Siguiente. Pacientes selectos, pacientes de ciertas áreas, cirugías oncológicas del tracto digestivo superior, estamos ahí nosotros, pacientes de cirugía de cabeza y cuello y pacientes con trauma o quemaduras. Siguiente. ¿Puedo utilizarlo preoperatorio y posoperatorio? Sí. La administración oral y enteral en fórmulas inmunomodulares se recomienda durante 5 o 7 días antes de la cirugía. En este periodo se ha demostrado su mayor beneficio. En el posoperatorio se puede continuar de 5 a 7 días después de la cirugía, especialmente si el paciente no puede alcanzar la ingesta adecuada y si el paciente tolera la vía oral precozmente. La necesidad de contar con inmunonutrición posoperatoria es menos clara. Hay mucha discusión y puede depender generalmente del estado nutricional, como hablamos, y la magnitud de la cirugía. Ahí estamos con el doctor Carlitos Tejada haciendo una táctica para evitar que se nos vuelva a obstruir un paciente cuando desarmamos un abdomen. Utilizamos una técnica que llamamos Child Noble o Child Ferguson, o también utilizamos unos productos químicos que evitan que se formen ciertas adherencias. Podemos discutirlos la parte quirúrgica. Siguiente. Puntos claves de las guías, ASPE, ESPEN y FELAMPE. Siguiente. Ya lo hemos mencionado. Considera que la evidencia para la arginina como agente único es limitado y el uso en sepsis severa o shock séptico es controvertido. Siempre la arginina es muy cauto, más cuando está el paciente inestable. Siguiente. Aspen también igual. Siguiente, disculpe. Pasen la siguiente. Eso, resultados clínicos. ¿Qué me interesa? La inmunonutrición, ¿qué buscamos? Reducción de complicaciones de infecciones postoperatorias. Eso incluye infección de la herida, neumonías, accesos intraabdominales, reducción de la estancia hospitalaria, disminución de la mortalidad de este grupo de pacientes con esta patología y mejora todo lo que es la parte inmunológica. Siguiente. Precauciones, la arginina. Siguiente. Conclusión, la inmunoterapia perioperatoria especialmente es la administración de fórmulas enriquecidas con arginina, glutamina, ácidos omega 3, nucleótidos y suplementos tanto oligoelementos como minerales, donde se puede evidenciar que puede mejorar los resultados en pacientes seleccionados sometidos a cirugías mayores. Las guías ESPEN y FELAMPE respaldan su uso, destacando la importancia de la adecuación de la selección del paciente y el momento de la intervención. Siguiente. Es la comparativa. Es un estudio que encontramos que comparativa pre y postoperatoria. Siguiente. Parte de la literatura. Siguiente. Encontré este artículo interesante, esta revista. Para este tipo de paciente, según ellos, inmunonutrición parenteral, inmunonutrición enteral. ¿De qué depende? Al inicio siempre esos pacientes críticos van a manejarse con una nutrición parenteral. Una vez que el paciente tolere, comenzamos con la enteral. Igualito se ve aplicable para la nutrición o la inmunonutrición. Siguiente. Bueno, aquí ya es casi toda la evidencia de lo que hemos hablado. Siguientes son diferentes artículos que avalan la parte de respuesta inmune. Siguiente, pásenlos nomás.
que se perpetúa los beneficios, corteza, mejora la respuesta de ciertos marcadores de respuesta de fase aguda, compara si es con pre, con pacientes con el suplemento normal de un paciente o pacientes controles, siguiente, mejora la fagocitosis, tanto en el periodo, bueno, no está, se han movido ahí las láminas, todo en el preoperatorio, mejora la parte de la fagocitosis, siguiente. En pancreatitis también tiene muy buenos efectos la inmunonutrición. Siguiente. Dáselos. Son todo resumido, son parte de los estudios para... esa sí deténgala. La nutrición óptima es la medicina del mañana. Uno de los bioquímicos con 2, 3 premios Nobel y más premios más de bioquímica. Uno de los que nos habló más de los 150 beneficios de la vitamina C. Tuve que leer toda su tesis para entender el por qué publicó y cada vez lo entiendo más y por qué sostiene que la nutrición es óptima y es la medicina del mañana. Ya hay moléculas que se están utilizando para mejorar. Lógicamente seguimos en estudio y cada vez iremos incluyendo este mundo inmunológico y nutricional para resolver problemas serios. Muchas gracias.